Hola a todos, ¿cómo les va? Qué placer vernos otra vez. Aquí estamos para charlar a Agenda Abierta, una vez más. Después de lo que vienen siendo tiempos convulsionados, en Salta pasan cosas habitualmente y nosotros aquí llegamos al fin de semana y tratamos de resumir lo más importante, lo que ha pasado en los últimos días y en base a eso vamos charlando. Habíamos tenido la posibilidad de hablar de los peregrinos, del milagro, de todo este tiempo de fe que vivimos los salteños una semana atrás. Parece que fue tan lejano. Y mirar al fin de año está acá a la vuelta de la esquina, así que en cualquier momento terminamos de hablar del 2018, lo dicen las abuelas, pasa el milagro y terminó el año. Ya está el 2019 tocándonos la espalda y empieza a correr entre nosotros en cualquier momento. Y entonces retomamos la ronda de entrevistas, de estos diálogos que tenemos aquí en Agenda Abierta con los mano a manos. Y la posibilidad hoy de charlar con el hombre políticamente más importante de la provincia, el gobernador Juan Manuel Urtubey, que durante la semana tuvo la visita del presidente Mauricio Macri aquí en Salta, ya es la octava vez, de acuerdo a lo que van contando los que llevan adelante el registro, y no es por nada. Entonces vamos a preguntarle por qué viene Mauricio Macri, a qué se debe esta relación con la que se va dando. Hay algunos que lo ven como una persona cercana al macrismo, él se dice que es un opositor constructivo, lo vamos a charlar en un rato, pero al margen de eso también tiene diferentes actividades, de dos posibilidades. Una, ya los medios nacionales lo toman de esa manera y así como va a venir a visitarnos hoy aquí a nosotros, estuvo, por ejemplo, charlando con Santiago Almora en Intratables y es el candidato a presidente. Más allá de el gobernador, y pese a que no está blanqueado oficialmente, no es el candidato en los papeles, ya muchos le empiezan a consultar. Es el referente de opinión que da su punto de vista sobre alguna cosa que hace el gobierno nacional, lo buscan a él como uno de los referentes. Entonces, una chance de encarar esa entrevista es por ese lado. Y la otra es consultarle los temas nuestros, los locales, los salteños. ¿Qué le pasa al vecino a la vuelta de la esquina y qué le preocupa y que él como gobernador por 3 mandatos seguidos tiene responsabilidades al respecto? Y una particularidad que hoy lo vamos a hacer, y me parece que va a salir algo bueno, interesante, es que a través de las redes sociales convocamos a los salteños a que le puedan hacer alguna pregunta. Y la verdad nos sorprendió, porque uno como periodista hace el ejercicio. Che, va a estar Juan Urtubey en el programa. ¿Vos qué le preguntarías? ¿Qué te interesa? Uno a lo mejor tiene ciertos intereses, se mueve en ciertos círculos sociales y después no ve algunas realidades o ve una y no otras. Y está bueno charlarlo con el vecino, con el de la plaza, con el de la vuelta del barrio para saber qué le preguntarían. Y lo hicimos en las redes sociales, lo tiramos en Twitter. Y vamos a compartir aquí muchas preguntas de ustedes, de los que nos miran todos los viernes o los fines de semana y que tienen la posibilidad de decirle a Urtubey, che, a mí me gustaría saber qué pasa esto. Encontramos respuestas increíbles, son un montón, hemos tratado de seleccionar algunas preguntas para que las pueda responder el primer mandatario. Así que no queremos perder más tiempo, vamos a hacer un diálogo entretenido, lo prometemos, ameno. Vamos a tratar de darle una vuelta de tuerca, una charla descontracturada con el gobernador de la provincia. Juan Manuel Urtubey, hoy charlando con nosotros aquí, a Agenda Abierta. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí se pregunta sin condiciones. Bueno, estamos ya aquí en Agenda Abierta con nuestro invitado, el gobernador. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias por venir. Una discusión es una estupidez, pero lo quiero decir antes de empezar. Siempre en casa con mi viejo me cuestiona si tuteo o no tuteo a los entrevistados. Usted es el gobernador, tiene la investidura, hay que Es como muy fuerte, ¿no? Es fuerte. Me imagino que no le molestará. Si le digo Juan y charlamos, che, Juan, no hay ningún problema. Bien, sí, Acá viene el payaso Acuarela o viene hasta el intendente, el gobernador, y es Gustavo, es Juan, sí, o es cual. José Luis, el camarógrafo. Somos todos iguales, más allá del cargo. Así que aprovechamos. Bueno, aparte los cargos van y vienen, mirá. Hoy sos gobernador, mañana no. Hoy sos periodista, mañana te dedicas a otra cosa o no. En definitiva, sos Daniel y chau. Futbolista creo que no vas a ser, pero bueno. Bueno, han sido algunos episodios de fútbol en la semana que nos han tenido fuera de las canchas, pero dato anecdótico al fin.
Vino Macri otra vez, acá a Salta, y lo fuiste a recibir al aeropuerto, viene por 8ª vez. ¿Qué pasa que viene tanto un presidente? Porque con Cristina esto no pasaba, creo que vino 2 veces Cristina o 3 como mucho. No, vino mucho. Vino más, también. pero Macri está viendo claro, más que Cristina. ¿qué pasa? Estuvo 8 años. Pero lo que pasa es que Salta es una provincia muy interesante. Nosotros tenemos un nivel, por ejemplo, la obra que inauguramos esta semana, es una obra muy, pero muy importante. O sea, es la obra de riego gravitacional más importante que se está haciendo en Sudamérica. Pero por su agenda podría quedarse en Buenos Aires, manda al ministro del área pero y sabes no pasa que nada. en una Argentina en donde no tenés muy buenas noticias para dar, esto es una gran buena noticia. A mí me parece que está bueno, y lo decía el día del acto, la Argentina necesita instalar en agenda esos temas. Esa es la Argentina real. La Argentina real es la Argentina en donde tenés que garantizarle riego, infraestructura a los productores para que puedan dar trabajo, no estar discutiendo detrás del dólar todo el día, ¿no? Está bien, pero se hace una lectura política también, porque así como viene a Salta, quizás tenga otras obras importantes en otros distritos, justo se daba la discusión de alguna cuestión económica en el medio, fuiste a reunirte en la Casa Rosada con él y de repente viene para acá. Sí, nosotros ¿Hay alguna lectura política? Hay un grupo importante de gobernadores y dirigentes de la oposición, en este caso del peronismo, que estamos tratando de ayudar aún desde la oposición para que esto salga lo mejor posible. Entonces, ¿Y Macri cómo lo toma? genera... ¿Qué pensás? No, eso está bueno porque en definitiva, ¿qué pasa? Más allá de las diferencias que tengamos, necesitamos que a la Argentina le vaya bien, porque si no, no es negocio para nadie. Está bien, uno desde la chiquita puede decir, bueno, qué bueno, le va mal al gobierno, entonces nosotros podemos ser alternativa. Le va a ir pésimo a la Argentina si le va mal al gobierno. De hecho, nos está yendo mal a todos los argentinos porque el gobierno no está acertando con su política económica. Bueno, muchos dicen, es una oposición constructiva, usted lo manifiesta todo el tiempo, pero se lo escucha decirlo y dicen, va después y le firma todo a favor del gobierno nacional. Es como que en la oratoria es un discurso más de oposición y después en la praxis no, es que justamente no, es que el discurso de oposición es que las cosas están saliendo mal. Si nosotros no ayudamos, salen peor. Entonces, justamente, por eso es que hay que ayudarlo. Aparte de una cuestión básica, lo que estamos discutiendo hoy es el presupuesto nacional. Sí. Lo peor que puede pasar es que la Argentina no tenga presupuesto, por 2 motivos. Primer motivo, si no tienen presupuesto, la caída de la confianza del país va a ser realmente enorme, con lo cual olvidémonos de cualquier recuperación de la economía. Y segundo, si el gobierno no tiene presupuesto, lo que legalmente corresponde es que reconduzca, que se maneje con el presupuesto del año anterior. Como hay inflación, prácticamente el 40% de los recursos van a ser de libre disponibilidad, o sea, el gobierno va a hacer lo que quiera, sin control, porque no tiene presupuesto. Entonces, ¿a quién le sirve más no tener presupuesto? Al gobierno. ¿Y qué pasa si no firmaban ustedes? Si no apoyan el presupuesto. No tienen presupuesto. Y si no tienen presupuesto... ¿Pero no pasó eso ya alguna vez en Argentina? Así no fue. Así no fue. Alguna vez pasó en la Argentina y así no fue. Digamos, porque la Argentina es un país que lamentablemente genera una desconfianza enorme porque no tiene reglas de juego, porque no tiene normas que se mantengan en el tiempo, y eso es lo que está haciendo que la Argentina tenga los problemas que tiene, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar de las cuestiones duras. Ha sido una semana intensa y pasan. Urtubey hoy se convirtió en uno de los referentes para hablar de estos temas nacionales, de los que vamos a hablar también, pero lo aprovechamos que lo tenemos acá. El acto se hizo en Campo Quijano, con la visita de Macri, y en el medio tenemos nosotros el video preparado ahí con alguna filmación de celular, porque la mayoría de los periodistas estaban justamente esperando al presidente. Se dio un incidente en el medio con 4 personas detenidas que decían con una bandera Macri igual ajuste, no al FMI, y los detuvieron. Los detuvo la policía local, la policía de Salta. Y entonces empieza el rum rum de que en este caso tienen órdenes estrictas, de que la policía se va un poco más de mambo. ¿Tiene algún informe de qué pasó, por qué detuvieron a estas personas? Ellos dicen que no hicieron nada en particular y sin embargo los llevaron a la comisaría. ¿Qué es lo que pasa? El informe sobre posible obstrucción de una cuestión... Cuando esto era, mirá, lo que pasó en Campo Quijano. La mayoría estaban allá en el corralito donde estaba el presidente y acá habían 5 o 6 personas. Cuando hay una agrupación política. Cuando hay una agenda de un presidente, la seguridad presidencial toma el control de todo. O sea, es una cuestión de seguridad nacional, no es una cuestión de dimes y diretes de un policía o de otro. Entonces, frente a eso, evidentemente se advirtió que podía haber obstrucción de tránsito o lo que sea, y por cuestiones de seguridad se toman esas medidas preventivas. Repito,
la seguridad del presidente es una cuestión, es una política de seguridad nacional, no es provincial. O sea, no es que un presidente se somete a lo que resuelva en materia de seguridad de una provincia, tiene que ver con un presidente. Y en la bajada local es una etapa del año donde hay mucha conflictividad, hay muchas marchas, hay muchos cortes. Sí. ¿La policía tiene alguna instrucción formal por parte del ministerio de usted, una bajada, de decir, che, mirá, se actúa de esta forma? Nosotros tenemos que cumplir la ley, digamos. Los derechos en la protesta, en la expresión, tienen que limitar lo menos posible los derechos de los ciudadanos a la circulación, a su libre derecho de tomar decisiones o lo que sea. Entonces, la compatibilización de esos derechos es un delicado equilibrio que los que están en la cosa operativa obviamente lo tienen que hacer lo mejor posible, ¿no? Claro, ¿pero hay una bajada de línea? No, es el cumplimiento estricto de la ley, no podemos hacer otra cosa. O sea, no se puede opinar, digamos, no se puede, a mi juicio, hacer una evaluación política sobre el cumplimiento de la ley. La ley se cumple o no se cumple. A veces es un poco más laxo, se respetan algunas cosas, teniendo en cuenta el delicado momento social, se hace como un poco la vista gorda. Sí, pero creo que eso me parece que no, en definitiva, cuando uno empieza en ese camino, después termina, a nosotros ya nos ha pasado que ha habido fallecido por ambulancia que no pudieron pasar por un corte o ese tipo de cosas. O sea, hay que preservar la seguridad del orden público, ¿no? Bien. Entonces, en este caso tiene que ver con una cuestión presidencial. Sí, digamos. Sí, no, en eso quiero ser totalmente al margen de que yo me hago cargo de todo lo que me tenga que hacer cargo. Frente a una visita presidencial, la seguridad la toma la unidad presidencial y chau, ahí no hay tutía. Bien. Vamos a hablar del milagro, ya pasó, parece lejano, ¿no? Pero fue hace una semana nada más. Sí, parece que fue hace un siglo, tal cual. Había algunos políticos que tenían miedo de ir porque decían, che, nosotros tuvimos una posición a favor del aborto o con esta cosa, qué sé yo, y nos pueden hacer algunos scratches y lo estaban analizando. ¿Le pasó a usted algo por el estilo? No, el milagro es el milagro. O sea, el milagro, yo tengo 49 años y tengo memoria de por lo menos 40 veces que fue el milagro. No, tiene que ver con... al lado de una monumental manifestación de fe de los salteños, también con una manifestación cultural que excede absolutamente todo. Me parece que tratar de achicar esas cosas no sirve. Y siempre se escucha el discurso de Carnielo porque es dirigido para todos los feligreses, pero también tiene algún palito político. Sí. ¿Levanta ese palo que cayó? Sí, digamos, claramente el mensaje, ya de hace unos años, ¿no? En ese día, de Monseñor Carnielo está dirigida a las políticas nacionales. Yo comparto gran parte de lo que se dijo, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y no se da por aludido en alguna cosa de Salta? Yo no soy de los que maneja la política, digamos, la plata en la Argentina, la política macroeconómica no se maneja en las provincias, lo que se discute es eso, nosotros de la provincia eso no lo podemos hacer. Bueno, y te lo pregunto, ¿qué relación tenés con Carnielo, con la persona, al margen, digamos, de su función? Tenemos buena onda. Porque a veces piensan distinto, vos tenés una posición, lo del aborto, por ejemplo, y la iglesia no. Tenemos una relación correcta, lo que pasa es que te recibe en su casa. Yo tengo un laburo y él tiene un laburo. Digamos, él es, naturalmente, el pastor de la Iglesia Católica local. De la Iglesia Católica local, y yo soy el gobernador de la provincia, son dos cosas que no tienen nada que ver. Yo tengo que ejercer las políticas públicas representando a todos los salteños, absolutamente a todos los salteños, y naturalmente la Iglesia tiene una importancia en términos sociales en la provincia grande, pero no tiene tarea de gobierno, porque no está bien que así sea, ¿no? No hay llamados telefónicos de él, por ejemplo, diciendo, che, mirá, antes de esto pensalo, revelo, o ahora que vas a la catedral y a lo mejor vas con la familia, te puedo joder un ratito, ya charlamos de esto o algo por el estilo. Obviamente miralo. Que uno siempre conversa sobre las cosas como lo hace con cualquiera, no por una cuestión de cargos ni nada, pero no, en eso ambos somos respetuosos de la responsabilidad del otro. Bueno, así se armó un cortocircuito con lo del crucifijo, por ejemplo. En la legislatura lo bajaron un ratito y ahí le dijo, che, los diputados son poco hombres, no se animaron a defenderlo. Pero en esto yo quiero ser respetuoso de la libertad y esencialmente de la división de los poderes, o sea, pretender que los diputados, los jueces son empleados del gobernador es no entender un sistema de división de poder en donde la gente está electa por el voto popular y la sociedad, en definitiva, evalúa la conducta de cada uno, ¿no? Está bien, pero me parece que hay que salir de la logia, sí, pero creo que entre todos, ¿no? Tenemos que trabajar un poco de corrernos de la lógica
de la cuestión esa feudal, ¿no? De que el gobernador es el tipo que le da órdenes a los jueces, a los fiscales, a los diputados, a los senadores, porque así no es ni debe ser. Pero a veces lo que dice el gobernador limita a otros. Entonces, che, mirá, lo dijo el gobernador, no vamos a ir en contra, vamos por otro lado. Sí, pero vos sabés que yo traté, ¿no? Vengo haciendo un esfuerzo grande y Salta cambió mucho en eso. Y espero que siga cambiando, porque no hace bien que haya alguien que tenga demasiado poder y todo el resto que mansamente obedezca a lo que dice el del poder, porque aparte no corresponde, ¿no? Bueno, en la semana veníamos tratando de pautar la nota, coordinamos agenda, el gobernador puede venir a visitarnos esta noche, tiro en Twitter, lo vamos a ver ahora en pantalla. Si tuvieran ustedes la chance, los que nos están viendo ahora, de preguntarle algo a Urtubey, hagamos cuenta que pongo una silla acá al costado y lo tienen mano a mano, ¿qué le preguntarían? Es lo que había puesto allí en pantalla. Esto, fácil, sencillo. Entonces le digo, les voy a trasladar alguna de las que ustedes me acerquen por aquí para compartirlo con ustedes. Un simple tweet. Antes tenía 140 caracteres, ahora tiene un poquito más desplayado, pero las preguntas son concretas y concisas. Me sorprendió la cantidad de preguntas que me tiraban. Y está bueno para saber qué piensa el salteño. Por ejemplo, acá nos escribe Guille en su cuenta de Twitter. Nos arroba a los dos, a Dani Gutiérrez, a Urtubey JM. ¿Cristina tendría que estar presa? Pregunta. ¿Está bien meter preso a gente sin condena? Miren cómo un salteño le pregunta por temas nacionales, pero después hay consultas locales también. Obviamente que no afecten el proceso y no haya pedido de fuga. Espero conteste como una persona común y no como un político, como lo son todos, político berreta, como lo son todos, de todos los colores. Bueno, está enojado un poco con los políticos, pero la pregunta concreta es, ¿Cristina tendría que estar presa? ¿Está bien meter preso a gente sin condena? Mira, en la medida en que exista esa figura en el Código Penal, los jueces lo pueden determinar. Puntualmente respecto del caso, yo lo conozco como lo conocemos nosotros, como lo debe conocer él por los medios de comunicación, sería un irresponsable de opinar. En lo personal, quiero hablar de los fueros. Para mí no debieran existir los fueros. Y si en el último caso debiesen existir, a lo sumo deben proteger decisiones políticas de gobierno. O sea, si alguien pretenden encausarlo o meterlo preso por tomar una decisión de gobierno, me parece que no correspondería. Pero frente a hechos de corrupción lisa y llana, me parece que el fuero no tiene ningún sentido. Ahora está procesada y piden su detención. En el caso de Cristina, debería. Si el juez, claro, si el juez determina que hay elementos como para presumir culpabilidad y entiende que debe estar detenida. Pero sin llegar a la condena. Claro, pero lo mismo nos pasa, en otros casos de delitos, ¿no? Porque, digamos, el tema, repito, si existe dentro del Código Penal la figura de la prisión preventiva y vos encontrás un homicida que mató a alguien hasta que no tenga condena no va preso, me parece que ahí es donde el juez tiene que hacer la evaluación. En este caso sí, en este caso no. Bueno, acá no tiene que hacer el juez. El juez hizo la evaluación, o sea que Cristina... Sí, si lo hizo y es el juez, digamos, en definitiva. Si un titular de un poder ejecutivo tiene que evaluar que lo que hizo el juez está bien o está mal, empieza a peligrar, es lo que te decía recién. Empiezo a darle instrucción a los jueces. Está bien, pero está bueno saber qué pensarías si pasa... No, lo primero, creo que no tiene que haber fueros. Y segundo, en la medida en que la ley habilita la prisión preventiva, te la tenés que comer. Vamos con la segunda de la pregunta. Llegaron un montón, pero seleccionamos algunas nada más porque si no, por cuestión de tiempo, no. Esto, Romina Domínguez es una colega, me sigue en Twitter también y aprovechó, trabaja en Informate Salta, en el diario digital. ¿Qué va a hacer con el pacto fiscal? ¿Va a cumplir el acuerdo? Pregunta, porque chistan por lo bajo que la recaudación provincial es la más alta de la historia aquí en Salta. Vos sabés que no, técnicamente no, nos encantaría que tengamos la mejor recaudación de la historia. Técnicamente no es. Obviamente, si vos tomás la inflación, siempre la última recaudación es mejor que todas las anteriores porque en la Argentina hay inflación, entonces números, en moneda constante no, en números reales sí, pero no técnicamente es. ¿Y lograron equilibrio fiscal finalmente? Nosotros tenemos equilibrio fiscal, este año lo cerramos con equilibrio fiscal y vamos a trabajar fuerte para que el año que viene también tengamos equilibrio fiscal. ¿Y el pacto con la Nación por ahora se mantiene? El pacto con la Nación significa permitir que se puedan recaudar tributos, por ejemplo, de bienes personales y de otros, el pago de cuenta de ganancias. La mayoría son impuestos nacionales, no son impuestos provinciales, por lo cual no tiene que ver con nuestra recaudación. Vamos con uno más. Dale, ponemos en pantalla esto. Nos mandaron en Twitter, @DaniGutierrez5, de ese lado. Gabriel Navarro es docente aquí de Salta. A través de casi 12 años de gobierno, le preguntan a Urtubey, ¿qué autocrítica hace? ¿Qué consejo le daría a su sucesor? Son 3 preguntas en una. Aprovechó un tuit y mandó.
Chao. ¿Qué consejo le daría a su sucesor? Y tercero, ¿pudo hacer realidad la esperanza? Me parece muy buena pregunta. Sí, en muchas cosas lo hemos logrado. Hoy estábamos hablando, ¿no?, con nuestro equipo y cuando uno analiza, por ejemplo, indicadores sociosanitarios, la provincia de Salta hoy tiene los indicadores en términos de salud que es prácticamente increíble que los tengamos. O sea, estar en la media nacional, estando en la región de las más postergadas de la Argentina, como es todo el norte, habla de un trabajo sostenido que hemos hecho, el fuerte avance en materia de servicios básicos en toda la provincia. Creo que avanzamos muchísimo. Que falta entender que nosotros debemos seguir acortando la brecha entre los que más y los que menos tienen, no solamente en términos socioeconómicos, sino en términos geográficos también. Creo que hay que tomar mucho más conciencia de lo que significa la Argentina de todos los argentinos. Inaugurando un centro de salud hablaba, tenemos que trabajar para que no tengas que esperar 3 horas un turno. También tengo que trabajar para que alguien no tenga que caminar 12 horas para llegar a un centro de salud en medio de los cerros. O sea, es entender una Argentina integrada. Autocrítica y cosas que hemos hecho mal, la hago todos los días porque hemos cometido muchos errores y naturalmente, permanentemente hay que asumirlos y seguir trabajando. Esta semana los vecinos de San Luis me decían, ¿por qué no llegaron las cloacas acá, por ejemplo, o el agua que sí llegó a Villa Floresta? Bueno, el agua, justamente estamos trabajando fuerte para hacerlo. El nivel de cobertura de aguas que tenemos en la provincia de Salta es de las más altas de la Argentina. Obviamente, al que no tiene agua es un drama. Claro, y no pero es que están en el interior profundo, sino que es acá, acabamos esta semana, en la Ruta 51 se está haciendo la obra para que puedan tener agua. Acabamos de abrir los sobres de la licitación, una inversión de más de 50 millones de dólares que se va a hacer para regular el abastecimiento de agua prácticamente a toda la ciudad, con 3 bombas con cisternas, con redes secundarias, con redes primarias, una inversión gigante, ¿no? Y a propósito, García Salado, el secretario de la Municipalidad y jefe de gabinete, se va a decir que eso había sido gracias a una gestión que ha hecho Gustavo Sáenz, que logró destrabarlo y que por eso pudieron ustedes hacer esa obra. ¿Fue así? El intendente me dijo que fue un error y creo que García Salado salió a decir que se había equivocado. Le pasaron mal un informe, digamos. Por eso, porque esos son fondos provinciales, no tiene nada que ver con la nación, los fondos del presupuesto provincial. Pavimento, no tiene nada que ver, pero bueno, es preocupante que un alto funcionario no sepa qué están haciendo ellos mismos, ¿no? Complicado. Y lo último que le preguntaba a Gabriel antes de pasar al próximo, ¿qué consejo le daría a su sucesor? Creo que le decía. No me considero nadie. No me considero en posición de darle consejo, pero por la experiencia de los 11, todavía falta uno, es que no se deje estar en el sentido de las cosas. O sea, uno viene con una idea, ¿no? Y dice, bueno, vamos a hacer tal cosa. El sistema atenta contra que vos puedas realizar los cambios estructurales que tenés que hacer. El peor problema es decir, bueno, está bien, no hagamos lío. Porque perdés mucho tiempo con eso. Yo he perdido mucho tiempo. Llegás con una carpeta diciendo, che, qué bueno, vamos a hacer todo esto y te pegas un golpazo contra la pared. Exactamente. Y la forma de hacerlo, y hay veces que te vas a enfrentar con gente, a veces con gente cercana, no solo con la oposición, y lo tenés que hacer igual. Porque si no lo haces, en definitiva, el tiempo perdido, yo me he arrepentido de cosas que no he hecho, no de las cosas que he hecho. Las cosas que hiciste mal, bueno, las hiciste mal. Por ejemplo. ¿Qué estaba por hacer y que no lo hizo? Por ejemplo, el tema de la lucha contra el microtráfico. Nosotros hemos perdido años. ¿Por qué? Porque primero era la resistencia del Poder Judicial de la Nación, del Poder Judicial de la provincia, que nadie se quería hacer cargo, que bueno, que probemos esto, que probemos. Perdimos como 4 años. Luego, cuando lo hicimos, estamos empezando a obtener resultados espectaculares. Si lo hubiésemos, ¿cómo no lo hice antes? En términos de reforma en el esquema de salud, hoy estamos yendo a un sistema integrado en donde estamos llevando distintas complejidades en forma rotativa a los distintos centros de salud y demás. ¿Cómo no descomprimimos a los hospitales y le damos más servicio a los centros de salud? Lo estamos haciendo, lo debimos haber hecho antes. Por ahí no llegamos a hacerlo para el 100%. Bueno, ¿no? Vamos a hacer la última de las consultas. Quiero aclarar que estas son cuentas comprobadas de Twitter, no es que aparecen a veces los famosos huevitos y lo demás, sino que son personas de Salta. Y nos sorprendimos con esta pregunta que nos llegó vía Twitter, @MarcosUrtubey, ok. ¿Es el hijo de Urtubey? No, no puede ser. Sí, es Urtubey. No, no puede ser. Fuimos a chequear, era el hijo de Urtubey. Y nos dice, me gustaría que cuente la historia. Esto fue por Twitter, quiero recalcarlo cómo surgió. Me gustaría que cuente la historia del percance que hemos tenido en un viaje donde quedamos varados en medio de la selva.
y puntualmente por qué hemos llegado a esta situación. O sea, hay algunos salteños que le están cuestionando por algunas cosas, qué sé yo, le piden consejos o algún cuestionamiento y aparece el hijo del gobernador y dice, aclara esto, hermano, porque si no, esto no queda así. Hace muchos años estábamos con los chicos, con los hijos varones, porque Juanita no quiso ir, y nos fuimos a ver, bueno, alquilamos un auto con cambios automáticos, se fundió el auto. Bueno, veníamos medio rápido. ¿En el medio de la ruta? Sí, se fundió el auto, nos quedamos varados en el medio de la nada. ¿Tirás el auto en costado? Tiramos el auto en costado, no había nadie, con gente que no hablaba ni inglés. Entonces estábamos en el peor de los mundos, y de repente aparece un tipo, y claro, no sabía nada de idioma. El tipo nos decía, you are crazy, decía tipo, como estás loco. Danger, me decía Lions. Y claro, el tipo nos quería decir que había leones. ¿Y ustedes estaban abajo del auto como si nada? Obviamente nos terminó subiendo su camioneta y nos llevó hasta otro lugar, como 30 kilómetros para socorrernos. Muy gracioso, la verdad que fue muy divertido. Y la parte final dice, ¿por qué llegamos a esa situación? ¿Qué pasó? No, justamente porque fundí el auto, pero bueno. ¿Pero qué no le puso agua? Sí, ni lo revisé, viste que vos no revisás, vos salís, te subís, vas. Bueno, chao, no se lo olvidan, y le pasan factura también. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, en un ratito vamos a volver con más preguntas de también nuestros amigos televidentes, pero hay otros temas importantes para charlar con el gobernador de la provincia. Estamos teniendo mano a mano con Juan Manuel Urtubey. Ya volvemos para seguir charlando a Agenda Abierta. Una síntesis diaria del movimiento del campo. 5 minutos con lo más destacado de la jornada, difundiendo al sector con información y actualidad. Campo Visual, de lunes a viernes a las 21:55 por Somos Salta. Con inversión y trabajo, seguimos convirtiendo los números de la inseguridad en números de la seguridad. 2.000 procedimientos contra el narcotráfico en lo que va de 2018. Más de 1.000 kilos de droga secuestrada en los últimos 6 meses. Más de 5.000 denuncias web contra vendedores de droga, recibidas en la unidad de análisis criminal. Generaron 2.000 investigaciones y cientos de procedimientos y allanamientos. 11.000 policías y 940 móviles llevan tranquilidad a cada barrio. 871 cámaras de seguridad de última generación que incluyen hasta reconocimiento facial para que nunca te sientas solo. Y el número que más seguridad te da, 911. Con cobertura en 89 localidades, 1.500 asistencias policiales diarias y solo unos pocos minutos entre tu llamado y la llegada de la policía. Tu seguridad y tu tranquilidad siguen siendo la prioridad número 1 y lo demostramos todos los días, trabajando. Gobierno de la provincia de Salta, entre todos. Te damos el paso a paso de distintas actividades manuales y bricolaje. Queremos ayudarte para que lo hagas vos mismo. Concepto Hogar, sábados a las 17 horas, por Somos Salta. Plan de padrinazgo de espacios verdes. En tu ciudad destacamos el compromiso ciudadano. Ya son 35 los espacios verdes cuidados por empresas locales. Sabemos comprometernos, sabemos cumplir. Es una intención bastante plausible de parte de la municipalidad en concordato con empresas privadas, ¿no? Re linda, queda re lindo, podés venir a caminar tranquila, o sea, siempre destaco eso, que está hermosa, las plantas, todo. Me gusta, quedó re lindo. Salta, tu ciudad.
Estamos aquí en Agenda Abierta charlando hoy con nuestro invitado, el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, nos vino a visitar. Estamos hablando de algunos temas locales, hablando de temas nacionales, por lo que se lo consulta habitualmente. Y aprovechamos, porque son tantas cosas, tratar de resumir en alguna hora lo más destacado. Y habíamos anotado, bueno, lo de Macri lo pudimos hablar, lo de Cristina la gente se lo preguntaba. En un ratito vamos a venir con más consultas de los que nos escriben por Twitter, así que eso está bueno, lo hemos lanzado ahora y la intención es que lo podamos hacer más adelante. El tema de la administración pública y los sueldos. Se va la plata, el dólar sube, la plata rinde menos. El que trabaja en una empresa privada, nos pasa a nosotros aquí mismo en la empresa del cable, esperamos la paritaria, tenés todo lo demás. El de la administración pública está aguardando qué es lo que pasa con las arcas públicas, qué es lo que pasa con lo que van a definir con la cláusula gatillo, cuándo se vuelven a sentar. Y están todos esperando alguna definición. ¿Qué va a pasar con los empleados? Lo mismo que te pasa a vos. Vos esperás la paritaria en donde te sentás y planteás y decís, mira, pedimos esto. Habitualmente me imagino que la empresa se sentará y te diría, che, mira, estos son mis clientes. Es el sindicato de este televisión. Es mi ingreso, exactamente, este es mi ingreso. Y se sentarán y conversarán. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo y lo estamos haciendo. ¿Qué pasa? Como nosotros ya hicimos una negociación salarial y las pautas que acordamos quedaron en desuso porque la Argentina cambió definitivamente, pasa lo que está pasando en todos lados. La vez pasada, en medio de la conversación, yo aceleré un aumento, algunos protestaron, pero en definitiva lo tenía que hacer porque si no, no les podía dar el aumento. O sea, yo no puedo pagarles de más si no tengo no se firmó en un continuación, decreto. que salió por decreto, digamos. Tenía que sacar un decreto para autorizar el aumento. De hecho, este mes también otro aumento más. Y vamos a seguir conversando y vamos a tener que aumentar más de lo que ya hemos aumentado porque es obvio que no les va a alcanzar. ¿Y qué fecha tentativa tienen para volver a sentarse? Están conversando, lo estaban haciendo permanentemente. ¿El problema cuál es? Necesitamos esperar que se estabilice un poquitito. Mientras se estabilice estamos haciendo los aumentos. Pero necesitamos que tengamos por lo menos un periodo de tiempo razonable, que la cosa se estabilice en las variables para poder discutir de algo. Porque si hacemos toda una discusión, negociamos esto y después pasa otra cosa como la que pasó, todo lo que discutimos fue al vicio. Entonces hay que ir hablando, ¿no? Y en el medio ustedes se congelaron los sueldos, ¿no? Gobernador, ministros, secretarios. El tema es que hay algunos agrupamientos políticos, me decía un colega que trabaja en una de las dependencias, me dice, che, nosotros somos empleados, no somos políticos, no tenemos el gran sueldo, pero nosotros también estamos congelados acá. Sí, lo que pasa es que todos los que son empleados que no son de planta permanente, nosotros congelamos producto de la crisis que estamos viviendo. Es cierto, los sueldos nuestros quedaron muy atrás. De hecho, hay empleados de planta que ganan mucho más que sus propias autoridades superiores. Pero bueno, lamentablemente nosotros tomamos esa decisión con los empleados que no son de planta permanente porque se supone que tienen que tener mayor compromiso con una gestión que dijo en noviembre del año pasado, miren, este es el problema, hay que reducir gastos. ¿Se acuerdan que el año pasado la provincia, igual que 20 de las 24 provincias, cerramos con déficit fiscal, o sea, gastamos más de lo que teníamos? Dijimos, nos pongamos las pilas, bajemos los gastos, es lo que pasó y gracias a eso este año vamos a cerrar con equilibrio, ¿no? Y ahora con equilibrio, ¿cuándo se va a descongelar eso? Todo este año está congelado, lamentablemente. Hasta diciembre. Vamos a ver el año que viene a ver qué podemos hacer. Ahí se van a sentar también y van a ver los números y todo lo demás. Sí. Bueno, en el medio aparecen cifras del INDEC hablando del desempleo. Hoy es tapa de la mayoría de los diarios. En el país se creció en cuanto a desempleo. Algunos dicen, no, no es el desempleo, sino la gente que busca más trabajo. Hay una lectura en el medio. Quiero saber qué pasa en Salta particularmente con ese tema. Particularmente nosotros, por suerte, no perdimos empleo. La tasa de ocupación sigue siendo la misma. O sea, hay un nivel de empleo que todavía no se han perdido puestos y eso es una buena noticia en un clima de inestabilidad económica grande. Porque los comercios en el centro están cerrando. Exactamente, por los demás. pero los niveles hasta ahora se están compensando. Sí se han perdido 6.000 puestos de trabajo, eso sí, hay 6.000 puestos de trabajo que se perdieron. En una población de 1.300.000 es un drama por esos 6.000, pero se va conteniendo de la mejor manera. ¿Qué es lo que pasa? Frente a la crisis, no te alcanza con un trabajo, salís a buscar otro, técnicamente estás buscando trabajo. O chicos, ¿a dónde es donde más tenemos desempleo? Chicos hasta 29 años, sobre todo mujeres, más mujeres que hombres. Ahí tenemos niveles altos de desempleo. Y ahí es donde tenemos que poner foco especialmente. La tasa de desempleo de la provincia es del 10%, la del país es del 9,6%, prácticamente la misma. Es muy difícil tener una provincia en donde no se sufran las consecuencias de un país que está con la crisis que está, ¿no? ¿Y qué se puede hacer para dar vuelta a eso? Acá en Salta, por ejemplo, el Ingenio San Isidro reabrió, vinieron los capitales tucumanos, todo bárbaro,
pero de los 600 que eran, tomaron a 120, 150 y el resto no. Ahora, digamos. de acuerdo a la información que yo tenía, eran más de 200, ¿no? Son más de 200. Estaban en la Secretaría de Trabajo peleando Sí. porque incluso querían traer jornaleros tucumanos Sí, que les eso, pagaban la menos verdad y es que ocupaban fue el lugar. eso fue desmentido por la gente de la empresa. Pero cuando esa empresa quebró, justamente la que estaba antes, porque tenía el más grupo empleados de lo que tenía que tener. Cuando hablamos, y lo hablamos con todos, si logramos que vuelva a funcionar el ingenio, todo el mundo sabía que iba a ser con menos empleados, lamentablemente, porque si no, se vuelven a fundir y se vuelven a quedar sin trabajo. Entonces, lamentablemente, esto es así, estaba sobredimensionado esa fábrica y han tomado, me parece que los que podían tomar a efecto de que eso funcione. Y en el medio del Estado, ¿qué puede hacer para esos que quedaron sin el laburo? Estamos trabajando con los intendentes de la zona en fortalecer algunos planes de obra y demás, pero bueno, en un clima serio que vemos. Nos dimos cuenta, por ejemplo, recién ahora logramos recuperar los fondos de la soja y algunas otras cosas que las habíamos perdido. Entonces, bueno, hay un clima muy complicado, muy complicado. ¿Cómo dan vuelta las cosas? Una semana tenés fondo de soja, la otra semana no lo tenés. En el medio arreglan los diputados nacionales, logran convencer a uno. Estuvo Cosiner acá la semana pasada y digo, ¿cómo es charlar con los muchachos, con los macristas? Y me dice, mirá, tenés un grupo con el que podés dialogar, en eso aparece Rogelio Frigerio, no hay drama, te sentás a charlar y le decís, se están equivocando. Y otro como lo de Marco Peña que me dice que son más radicales y te dicen, no, nosotros vamos con esta. ¿Cómo hace el gobernador de Salta cuando va a Buenos Aires? Es una cosa parecida. Nosotros planteamos, y a través de este diálogo, digamos, es la redefinición del rol de oposición. Vos para hacer oposición, vos podés pararte desde lejos, tirar piedra de la otra vereda y decir que está todo mal, y en definitiva quedás bonito porque haces discurso lindo, pero no conseguís nada. Lo que estamos haciendo nosotros es cambiar, por ejemplo. Me preguntabas al principio sobre el tema del el apoyo a la ley de presupuesto y demás. ¿Por qué apoyamos? Porque conseguimos que no despidan personal, que no bajen las jubilaciones, que no eliminen el fondo de incentivo docente y que recuperar algunas cuestiones como el fondo de la soja y otras cosas. Entonces, decir, bueno, en la negociación conseguí que la cosa sea menos peor de lo que era. Bueno, de eso se trata y ese es nuestro trabajo con el gobierno y así cotidiano. consiguieron, por ejemplo, lo de la soja. Cotidiano, lo hacemos todos los días. Eso lo empezamos a conversar la semana anterior, que yo me tuve que ir a Buenos Aires a firmar esto, y luego siguió en esa negociación Pablo, y la verdad es que salió muy bien esta semana que lograron ese resultado. Vamos a aguantar así hasta fin de año, todos teniendo miedo porque las obras no se iban a hacer, después sí, ahora no, después sí. Bueno, ese es el grave problema que tiene la Argentina. Lo que falta es previsibilidad, lo que falta es un plan de gobierno sostenido, y ese creo que ha sido el déficit del gobierno nacional desde el primer día, ¿no? Nosotros en Salta tenemos un plan de desarrollo estratégico, dijimos a dónde vamos a ir, tenemos un plan, sabemos a dónde va Salta el 2030, no importa quién gobierne, tomamos esa decisión los salteños, no el gobierno, y estamos trabajando. Creo que hay que hacer eso en la Argentina. Bueno, ya vamos a hablar de política en un rato, específicamente porque hay elecciones internas en el PJ aquí en Salta, además porque ya se empieza a hablar de fechas para el año que viene, qué va a pasar con las elecciones provinciales, nacionales. Todos los políticos, y esto lo sabe el propio gobernador para abajo, están todos viendo desde cuándo son, qué pasa, cómo arreglan, ya empezó la rosca política. Y lo que vamos a hacer ahora es retomar de nuevo las preguntas de los televidentes. Hoy es una entrevista consensuada, hoy es al medio. 50 pregunto yo y 50 preguntan nuestros televidentes en la agenda abierta. Vamos a ver algunas de las otras consultas que quedaron, así cerramos eso y podemos terminar de charlar con el gobernador. Él es Guillo, GR en Twitter. Si llegara presidente, ¿qué política económica implementaría teniendo en cuenta los modelos que existen? Y tira el A y el B, el A de protección de las pymes con restricción de importaciones, más consumo, o B, importaciones libres, con poca intervención estatal y que haya enfriamiento al consumo para poder bajar la inflación. Voy rápidamente con la opción A, aparte, pero lo digo con total conocimiento de causa, yo también soy productor. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero que el producto que yo hago, si entra, yo soy productor de cerdos, si el tipo que va a vender cerdos los compra de aquellos que lo hacemos en la Argentina, pagando salarios, pagando impuestos, pagando todo lo que estamos pagando, o lo va a hacer con aquellos que trae de afuera del país. Que traigan, o sea, yo no quiero cerrar las importaciones. ¿Qué es lo que quiero? Que paguen de aranceles lo mismo que yo pago de impuestos. Entonces, si un productor local paga de impuestos, entre cargas, impuestos, qué sé yo, el 55%, creo que el que entra de afuera también entra con 55% de aranceles. Compitamos todos iguales. Entonces, la gente elige el mejor producto. Pero si vos cargas con impuestos, con cargas y demás a los que están en la Argentina y dejás que entren sin impuestos los de afuera, los fundís.
Que pasó también. ¿Qué es lo que en algunos casos está pasando? Bueno, @Dani Gutiérrez 5, vamos con una más. Creo que quedan 2 o 3 por lo menos para poder culminar. Hay algunas que son sorprendentes, pero ya van a ver. En este caso tenía que ver con política y qué pasaría. En este caso, el señor Thompson, Juanjo Vargas en Twitter, en su visión de país, ¿cuánto influyen las convicciones y cuánto el pragmatismo? Pregunto esto por sus cambios de posiciones que lo vuelven impredecible. Saludos, tiro en Twitter. Yo nunca cambié la posición. Ojo, hay cosas en donde vas evolucionando y de repente te das cuenta que tenés que, en alguna cosa que pensabas algo, la evidencia te demuestra y tenés que cambiar. ¿A favor o en contra de Cristina, por ejemplo? No, yo no estoy a favor o en contra de Cristina. Yo soy peronista antes que exista Cristina como presidente de la Argentina. Yo me afilié al partido a los 18 años. O sea, no es que me hice peronista por Cristina. Ahora bien, ¿qué es lo que pienso? Hay cosas que hizo bien, pero si después termina involucrada en causas como las que está involucrada, ¿que yo voy a defender eso? Yo defiendo intereses políticos, pero si alguien si alguien termina, como estamos viendo, en un nivel de corrupción y en todas esas cosas, yo sigo pensando lo mismo que pienso. Parece que los que se corrieron del lugar donde tenían que estar son otros. Así como ayudé en el gobierno de Cristina, me acuerdo que depende de lo que pasaba, algunos te decían que eras oficialista y otros que eran opositor. Hoy que sos hoy es lo más mismo. Macrista que... Por eso, pero ¿qué pasa? Yo lo que pienso es esto. Si el gobierno hace algo parecido a lo que yo pienso, que yo me voy a oponer porque soy de otro partido, es ridículo. Cuando gobernaba Cristina, que es peronista, y avanzó en algunas leyes, por ejemplo, yo no acompañé algunas normas como la ley de medios del gobierno anterior porque creía que era una norma que no servía. Y lo dije públicamente. Y eso era un gran enfrentamiento con el kirchnerismo, qué sé yo, pero es lo que yo pienso. Y eso no me hacía antikirchnerista ni kirchnerista. El problema es darse cuenta que vos no sos propiedad de nadie, que vos tenés tus convicciones y naturalmente tenés que trabajar. Ahora bien, me da pie en una cosa. Weber, cuando definía la ética, las clasificaba, Max Weber, entre la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad. Si yo me quedo en mis convicciones, diciendo lo que está bien y lo que está mal, fenómeno, vos vas a tener, y la gente va a decir, mirá qué bien, este muchacho piensa bien. Pero yo aparte gobierno una provincia con 1.300.000 salteños. Y necesito que les vaya lo mejor posible o lo menos peor posible. Y entonces, es lo que pasa. Yo puedo decir que a mí el presupuesto nacional no me gusta. Es correcto, no me gusta. La pregunta es, ¿por qué ayudamos a que tenga presupuesto? Porque de esa manera evito que despidan a empleados de la Administración Pública Nacional. Hicimos justamente un planteo al propio presidente por el tema de los despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar a nivel nacional, que no bajen las jubilaciones. Bueno, eso lo hacemos porque podés sentarte y negociar, de eso se trata la política. Está bueno que lo puedas contestar porque lo piensan Sí, algunos y bueno, es clarísimo. La explicación. Vamos con una más, dale. @Dani Gutiérrez 5, nos queda un poco tiempo, así que vamos a aprovecharlo. Más que, mirá esto también llegó. Fue la primera respuesta en Twitter que tuvimos. Aldo Cabana. Me puse a buscarlo después de stalkearlo. Es del norte de la provincia. Más que preguntarle, le haría un pedido. Las circunstancias actuales le están dando la posibilidad de ser el próximo presidente. Le pido que no baje los brazos, que el norte va a tener la oportunidad única y irrepetible de crecer. Fuerza. No pregunto nada. Creo que tenemos que trabajar fuerte. Yo, la verdad es que agradezco esa confianza. En la Argentina hay que cambiar el modelo de gobierno. ¿Por qué? Porque hay que gobernar pensando en la Argentina de verdad, no en Buenos Aires. El grave problema que nosotros hemos tenido en muchos años, no importa de dónde provenga quien gobierne, es que no han podido lograr imponerse frente a los grupos de poder concentrado de la economía argentina que están en Buenos Aires. Y creo que hay que generar ese cambio. Y la Argentina necesita cambiar eso. Está bien. Nos vamos a quedar sin tiempo, pero por lo menos las últimas dos, breve para que lo pueda responder, si no después me va a decir, che, yo pregunté y no me pusiste el aire, pero breve por lo menos, las últimas dos creo que son las que quedan. Daniel Caballero, vive cerca del canal, un vecino de acá que nos sigue en Twitter también. ¿Cuándo el ajuste lo hace la política? Bueno, recién vos me preguntaba justamente del tema de los sueldos y esas cosas. Nosotros en la provincia de Salta demostramos claramente que cuando nosotros nos hemos bajado los sueldos, hemos congelado el ingreso de personal, hemos bajado los viáticos, hemos bajado esto, un montón de cosas, logramos equilibrar las cuentas de la provincia. Cuando en eso coincide cuando lo haces, que es lo que creo que a nivel nacional hay que hacer, conseguir el resultado. Bueno, y le pido a Vale en el control que pongamos la última placa, el último tuit que teníamos preparado para que también lo responda.
Esto lo pregunta una mujer, Luna del Aire, su cuenta en Twitter. ¿Qué piensa del poliamor? Porque así como se pregunta del déficit, de esto, del otro, la pregunta también cayó en Twitter y no dijimos nada con el que cuestiona, como que el que está a favor, y esta pregunta la tenemos que meter. Yo te voy a ser honesto, veníamos con Isabel en el auto y le digo, che, ¿y vos qué pensás del poliamor? Te cago a palo. Me dijo, bueno, con lo cual yo creo que pienso clarito que yo no estoy de acuerdo. No hay forma de pensar distinto, digamos. Sí, tal cual. Bueno, para que hubo de prevenido es por lo que dijo Florencia Sí. Peña, el caso de su novio salteño que puede ser futuro marido, que no hay drama, compartamos amor. Entonces acá no hay chance. No, ¿Ah? no hay chance. Queda de lado. Bueno, dejamos las preguntas y les agradecemos a aquellos que nos escribieron en Twitter. La idea era poder compartirlo. Entre los invitados que tenemos acá, pasa mucha gente y inevitablemente terminamos hablando de la máxima autoridad de Che de Urtubey porque tiene poder de decisión y porque pasan un montón de cosas. Vino Abel Cornejo, juez de corte. También tuve la chance de reunirme con un encuentro de trabajo con periodistas con el presidente de la corte, con Catalano. Y los dos dicen, están preocupados por el presupuesto de la justicia del año que viene. Porque así como se discuten un montón de cosas y el recorte dice, estamos funcionando con el presupuesto mínimo, si encima viene peor para el año que viene, estamos complicados, se puede llegar a dar alguna dificultad. Y también aparece lo de la autarquía. Pero, ¿qué va a pasar primero con lo del presupuesto judicial para el año que viene? Lo que va a pasar son los jueces de corte, Sí. ¿no? No es que lo está diciendo un juez de cámara, son los Lo que va a pasar con todos el año que viene, nosotros tenemos que generar un nivel de austeridad en el gasto enorme porque, entre otras cosas, nos tenemos que hacer cargo, por ejemplo, de 1.200 millones de pesos del subsidio al transporte. La Nación no lo pone más. Si nosotros no ponemos 1.200 millones de pesos, el boleto colectivo se va a 40 pesos. ¿Y cómo se va a resolver eso? Bueno, de algún lado, entre todas las partidas, tendremos que bajar un poquito cada una para, obviamente, trataremos de afectar lo menos posible las cuestiones más sensibles. ¿Pero que va a subir el colectivo? ¿Va a subir? No puede subir a 40 pesos nunca porque la gente no se puede subir. Imposible. Pero algo tendrá que subir boleto seguramente. estudiantil? Exactamente, Para algo jubilados. tendrá que subir, pero no a 40 pesos. Entonces eso va a haber que pagarlo. Segundo, la tarifa social eléctrica, nosotros tenemos casi 300 millones de pesos que se va a tener que hacer cargo la provincia para aquellos que pagan la tarifa, digamos, social. Hay algunos otros gastos más que nos tenemos que hacer cargo. Entonces, el presupuesto del año que viene va a ser muy, pero muy ajustado y vamos a trabajar, obviamente, como siempre se ha conversado con los otros poderes, para que hagamos todos un esfuerzo dentro de lo posible. Pero eso no va a implicar que funcione mal la justicia o que no tenga los recursos tenemos que suficientes. garantizar Che, el funcionamiento. Obviamente son épocas difíciles en donde por ahí no te podés expandir, es como te pasa en tu casa. Viste, vos querés hacer una obra y si tenemos que hacer un cuarto más porque estamos medio incómodos, decís, bueno, flaco, no tenemos plata, esperemos hasta que estemos un poco mejor. Acá va a pasar lo mismo. Y la decisión de la autarquía, que ellos manejen su propia plata o de Sí. hacerlo de otra manera. Había una negociación política en su momento que quedó truncada y lo decía Catalano, Sí. ahora nos volvemos a sentar con Yaray y ya estamos viendo la posibilidad. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que lo tenemos que hacer. El tema es que, lamentablemente, si fuéramos a un sistema, ese sistema funciona bien en una economía que crece. Hay una previsión de que este año la economía cae un 2,4%. Si eso fuera así, entonces con la autarquía le iría mucho peor al Poder Judicial en ese sentido porque tendría que hacer un recorte. ¿Cómo haces para recortar? O sea, tendría que tener menos, porque si cayó, tiene que tener menos de lo que tenía. ¿Cómo hace para tener menos de lo que tenía? Por eso hay que ser súper... En momentos de crisis como esto, hablábamos de pragmatismo, ¿no? Recién en algunos de los vecinos que preguntaba. Tenés que ser bastante pragmático porque tenés que acomodar una estantería para que no se te caiga nada, ¿no? Bueno, ¿hablamos de política? Pero por favor. Bueno, ¿cuál es el camino? Ya lo veíamos en los mensajes que llegaban de algunos, ya lo toman hasta... Bueno, el contexto se le da para que sea presidente. Es como que en un primer momento muchos decían, no, ¿qué va a llegar? Queda lejos, es imposible. Hoy sale de una conferencia y al primero que lo buscan es Urtubey. La atención mediática, los políticos también lo tienen como un referente de la oposición. Dentro de su espacio político quizás soy el que mejor mide en cuanto a las encuestas. ¿Cuál es el camino de acá hasta las elecciones presidenciales? Y se lo pregunto políticamente, más allá del cassette de vamos a esperar, es un momento complicado, pero ¿cuál es el camino? ¿Para dónde vamos? Mira, primero, y sin cassette, tenemos que garantizar que a la Argentina le vaya lo mejor posible. ¿Por qué? Lo digo por beneficio propio, porque quiero que a Salta le vaya lo mejor posible. Entonces, vamos a ayudar más allá de las posiciones políticas a que esto funcione lo mejor hasta fin del año que viene. Hay que ayudar para que esto salga lo mejor posible. En términos de, aparte de eso, nosotros tenemos la obligación de construir una alternativa superadora a este gobierno. En mi mirada, el kirchnerismo y el macrismo se necesitan mutuamente. En definitiva, uno se alimenta al otro
consciente o inconscientemente, porque esa contradicción a los dos los mantiene vivos. La frase de esta semana Las que dos dijo, caras de la misma moneda. que rebotó Porque en otra vez. definitiva, técnicamente es eso. Creo que la mayoría de los argentinos se hartó de eso y quiere una alternativa superadora. Y yo estoy planteando que nosotros la debemos construir. Estamos hablando con muchos sectores del peronismo, con gente de otros espacios políticos, el Partido Socialista, algunos sectores de distintos partidos tradicionales, otros partidos provinciales de muchas provincias. ¿Para qué? Para que entre todos podamos construir un espacio común de los que hoy estamos en la oposición, pero que creemos en una forma diferente de trabajo, o sea, no desde la confrontación, sino desde la unidad. Entonces, primero hay que construir este espacio. Lo estamos construyendo. Lleva tiempo y lo estamos haciendo. Luego, el que sea más competitivo de todos nosotros dentro de ese espacio debe ser el candidato. ¿Están hablando con Massa ahí en el medio? También, exactamente. Con él estamos hablando también, con el gobernador Schiaretti, con Pichetto, con gobernadores de otras provincias como el gobernador Bordet, el gobernador Pepo, Pasalacqua, Gutiérrez, un montón de dirigentes de distintos partidos políticos, Sí. no solo peronistas, porque creemos que hay que hacer algo más grande que el peronismo. ¿Y en Salta? Y en Salta creo sinceramente que lo mejor que puede pasar es que se pueda generar una base de consenso desde mi Así como mirada. estás armando en el nivel nacional, ¿se está Claro. armando en Salta o no? Claro, que se pueda generar una base de consenso en donde yo, como gobernador saliente, no pretendo influenciar respecto de lo que venga. Es que no como gobernador saliente, pero sí como candidato a presidente. El que Por vaya eso- por ahí, o sea, ya es... Obviamente Otra veremos cosa, digamos. algunos quiénes son los que puedan querer ser parte de este espacio, pero me parece que esto se arma de abajo para arriba, no de arriba para abajo. No puedo aparecer yo diciendo es él y es él, porque yo creo en una manera de hacer política diferente. Yo, así como yo logré construir en contra del dedo del que estaba en ese momento, yo quiero que hoy alguien pueda hacerlo de la misma manera. El tema es que en esa lógica, me decía alguien desde adentro, que estuvo acá, pero me lo decía off the record, no fue mal. Lo hicimos con Soto, con Sonia Escudero, con Matías Posada, con todos los candidatos a diputados nacionales. Hicimos una gran interna abierta y después el que votó a Escudero no votaba a Sotos o el que votó a este no lo votaba al otro. Por eso, Entonces, pero si ¿sabes hacemos qué lo mismo pasa? para gobernador, va a ser el del ¿Sabes frente, qué pasa? Hay que tener en cuenta algo. Cuando se vota a cargos ejecutivos, la lógica es una, cuando se vota a cargos legislativos es otra. Si vos te sentás a mirar, particularmente en la provincia de Salta, todas las elecciones, no solo mientras yo fui gobernador, sino desde antes, cuando la gente vota a cargos, particularmente gobernador, el que gana nunca gana con menos del 45% de los votos, nunca, nunca, nunca. 46 fue lo más bajo. Pero el que gana en las elecciones legislativas nunca gana con más del 30. ¿Qué significa 31? Que la gente cuando vota una elección legislativa, vota de una manera. Cuando vota a un gobernador, vota de otra. Entonces, no hay que, a veces viste que uno quiere trasladar, ¿no? Bueno, que en el Con la 2017... fórmula, claro. Y no funciona así, porque se vota a distinta gente. Aparte, el electorado salteño, y sobre todo gracias al voto con boleta única electrónica, Sí. ya no se compra más el cuentito de que tal dice que hay que votar a tal y lo votan. Terminan tomando su propia decisión. Bueno, y de elecciones ya es casi una decisión tomada que van a ser conjuntas nacionales y Sí, provinciales. cuando fueron desdobladas es porque había incompatibilidad de los sistemas. Cuando la justicia electoral nos dijo que podían hacerlas juntos, lo hicimos juntos y creo que funcionó bien. O sea hace que al 2 gobernador años. votaríamos en octubre también. digamos. ¿Cómo debe ser? En agosto las PASO y en octubre las generales. Está. Y lo ve a Sáenz, el otro día estuvieron juntos inaugurando una plaza, la Plaza Árabe, en Tres Cerritos, y comentaban en la comidilla que hubo una charla previa y él quiere ser candidato a gobernador, no es de su espacio político, pero está en el frente. Así como él, apareció Olmedo, aparece Nani de la Unión Cívica Radical, aparecen de otros partidos. ¿Qué chance les ve a los otros o cómo analiza ese escenario fuera de lo que usted conduce como espacio? Yo tengo una buena relación con Gustavo y con los otros candidatos. Hablamos más allá de las cuestiones de la política y demás, obviamente. Creo que hay un clima diferente en la provincia de Salta en donde se puede conversar, te puedes sentar, tomar un café con el que piensa distinto y no te tirás de los pelos. Algunos tienen poco pelo. Pero el cuento viene a que yo, como no pretendo imponer condiciones al que venga o a lo que venga, yo no soy parte de esa discusión. O sea, pretendo ayudar generando el espacio lo más vigoroso posible para que la sociedad resuelva quién va. Porque si yo lo pongo
primero no lo ayudo, no le hago un favor a nadie. Y segundo, me estoy violentando a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo necesito que el próximo gobernador o gobernadora pueda asumir con todo el poder, que no sea alguien que diga, no, a él lo puso Urtubey. No, yo no pongo a nadie. Entonces quiero que el que llegue con todo el poder posible. Tendrá mi teléfono para consultarme lo que le parezca, que le sirve, que le consultarme, y lo que no me quiera consultar no me va a consultar, y voy a ayudar para que el que venga después le vaya espléndido y sea mejor gobernador que yo, porque de eso se trata la vida. El que viene tiene que ser mejor que el que se va. Terminamos la entrevista como la comenzamos. Juan, muchas gracias. A vos. El gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, en Agenda Abierta. Hasta el próximo encuentro, que tengan un buen descanso.